En ese mismo como orden de ideas vamos ahora a hablar un poco acerca de la protuberancia o puente. Aquí, si tratamos de hacer como la aplicación, no terminaríamos quizás en un mes, porque es muy intenso de pronto empezar a catalogar síndrome protuberancial. Hay por lo menos un síndrome protuberancial inferior, uno medio, uno superior, y cada uno se subdivide lateral medial. Pero digamos, sería saturar demasiado el tema. Entonces lo que vamos a hacer es describir dónde están localizados los núcleos, cuál es su función, y pues nosotros podríamos deducir qué pasa si se lesiona un núcleo, como la manera en la que podríamos verlo, porque si empezamos a estudiar los síndromes nos hace muy intenso. Entonces simplemente como que estudiamos los principales núcleos de la protuberancia. Bueno, este es el corte típico que se hace, mostrando los dos pedúnculos cerebelosos, en este caso pedúnculos cerebelosos central del cerebelo, esto sería el cuarto ventrículo. ¿Sí? Y pues hacia adelante, con el surco basilar, ¿sí? Aquí estaría alojada la arteria basilar, ¿sí? Y aquí habíamos dicho que esto era propiamente el segmento de la protuberancia, donde había una gran cantidad de fibras que vienen de la corteza y que se separan, ¿cierto? Que vienen de los lóbulos, son fibras de asociación, que vienen de los lóbulos temporal, parietal, occipital, y estas fibras se van difusando, ¿sí? Generalmente la mayoría son contralaterales y van hacia el cerebelo, ¿sí? Trayendo información de tipo sensitiva, o sea, información asociativa desde el temporal, desde el parietal, desde el occipital, información visual, auditiva. Toda esa información se integra en el cerebelo y de vuelta hacia la corteza cerebral desde el cerebelo hay fibras que ejercen un control generalmente inhibitorio sobre aquellas fibras córtico-espinales que también van descendiendo por aquí, ¿cierto? Entonces aquí van juntas tanto las fibras córtico-espinales que van hacia la médula como los córticos nucleares que van hacia los núcleos de los pares craneales. Están como interpuestas entre todas estas fibras de asociación que les acabo de decir, vienen de los lóbulos temporal, parietal, occipital y van al cerebelo. Aquí se produce como un gran entrecruzamiento de sustancia blanca hacia el tegmento de la protuberancia. En medio de esta entramada de sustancia blanca hay sustancia gris, que son propiamente núcleos, algunos motores, algunos sensitivos. Empecemos con un par de núcleos que se encuentran ubicados también en proximidades del cuarto ventrículo. Cuando vimos el bulbo vimos que habían dos núcleos análogos allá, que eran el núcleo del 12º y el 10º par craneal. En la protuberancia también hay dos núcleos, pero estos, en vez de estar ubicados uno medial y otro lateral, están ubicados uno dorsal y uno ventral, ¿sí? El que está más ventral, el más anterior, es el núcleo del nervio facial, ¿sí? El núcleo del facial se encuentra un poco más ventral, sería el núcleo del séptimo par craneal. Y un poquito más dorsal se encuentra el núcleo de ¿qué? El más próximo al cuarto ventrículo, el séptimo. Aquí estaría el núcleo del séptimo. Aquí, el núcleo del séptimo. Característicamente, y esto es más anatomía, pero el nervio facial en su nacimiento, aquí en el núcleo, generalmente rodea al núcleo del sexto par, ¿sí? Para luego ir dirigiéndose hacia acá. Recuerden que él está saliendo en el surco bulbo protuberancial, ¿cierto? Al igual que el sexto, ¿sí? Entonces, cuando él rodea de lado y lado al núcleo del sexto par, genera una pequeña protuberancia aquí hacia el cuarto ventrículo. Entonces, si uno hiciese una vista posterior, ¿sí? Lo colocáramos aquí, miráramos desde atrás el piso del cuarto ventrículo, aquí sí hay una pequeña protuberancia que crea la rodilla del nervio facial en este punto, lo cual se denomina, ¿cómo se llama eso? Es solo anatomía, para que lo sepas, alguna vez se llama eminencia redonda, eminencia teres, ¿sí? O también se llama folículo facial.
facial. Para que sepan también que entonces algunos tumores cerebelosos o algunos tumores a nivel del cuarto ventrículo, su crecimiento podría comprimir la rodilla del facial, es decir, la eminencia etéreo o folículo del facial, y generar una parálisis facial de ese lado. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de lesiones a nivel del séptimo par. ¿Okay? Bien. Entonces aprovechemos que tenemos esos dos ahí y estudiemos su función. El nervio facial ya vimos que tiene otras funciones aparte de las motoras, porque vimos que hay núcleos que están aportando fibras también al facial que no son propiamente motoras. Por ejemplo, vimos que hay información gustativa, ¿cierto?, que viene a través del facial desde los 2 tercios anteriores de la lengua y no está llegando a este núcleo. ¿No está llegando cuál núcleo? Al núcleo del tracto solitario y su porción cefálica, ¿cierto? Entonces todas esas fibras vienen acompañando el facial, ¿sí?, pero algunas se irán a otro lado, ¿sí? O sea, una vez que, perdón, él entra todo por aquí, este no era el nervio, este era indicando el nombre, este es el nervio. Entonces todas esas fibras vienen por aquí, pero una vez entran, algunas descienden, otras ascienden, ¿sí? No todas están llegando al núcleo motor del facial, no pueden llegar a otra parte, y eso le da diversidad de funciones al nervio facial. Bueno, este nervio facial voy a borrar allá para hacer el esquema integrado con la corteza. Tiene, como todos los pares craneales, una inervación que lo controla, que proviene de la corteza cerebral. Entonces hacemos el esquema que siempre hacemos de la corteza, en un corte coronal, ¿verdad? Aquí está la corteza frontal, la cesura del cilio, el temporal, ¿sí?, el cuerpo calloso, los ventrículos laterales, que queda por aquí, tálamos, siempre en medio de los dos, el tercer ventrículo. Aquí queda el núcleo venticular, o sea, lateralmente el putamen, medialmente el globo pálido. Por aquí estaría la cabeza del núcleo caudal, por aquí va la cápsula interna. Y aquí debajo entonces estaría el mesencéfalo. El mesencéfalo, que lo vamos a ver ahorita, sustancia negra, núcleo rojo, acueducto de cilio, y por debajo la protuberancia. Bueno, y aquí el núcleo del facial, que lo vamos a colocar muy grande. Vamos a colocar un esquemático núcleo facial muy grandote, dividido en 2 porciones, ¿verdad? Obviamente esto es un esquema porque ustedes saben que aquí estamos cortando en sentido transversal, y cuando yo hago este esquema así, me estoy refiriendo a su vista longitudinal, en el sentido del eje del tallo. O sea, tiene una porción cefálica y una porción caudal, igual que el núcleo del tracto solitario, sino que para poder dibujarlo lo estoy colocando así, ¿sí? Pero es como el núcleo que va así, lo estoy acostando, solo como para poder dibujarlo. Entonces ese es el núcleo facial. Este núcleo facial recibe fibras desde la corteza, es decir, fibras corticonucleares que lo controlan y son contralaterales. ¿Okay? Entonces, coloquemos aquí, recuerden nuestro músculo motor, toda la porción que controla los músculos de la expresión facial está aquí muy lateral en la corteza, ¿cierto? Entonces, si tiene un área muy grande, ¿sí?, controlado todos los músculos de la mímica facial, ¿cierto? Entonces, toda esta información va a través de la cápsula interna, ¿sí?, a través de la cápsula interna entre el tálamo y el núcleo lenticular, y estas fibras descienden por el pedúnculo cerebral en el mesencéfalo, que vamos a ver ahorita, ¿sí?, y de aquí se van dirigiendo hacia la porción cefálica y la porción caudal del núcleo facial contralateral. ¿Okay? Toda esta información contralateral, pues aquí se da una sinapsis, obviamente, a nivel de estos núcleos, y de aquí salen las fibras motoras del facial que van a ir dirigiéndose ¿a dónde? A los músculos de la expresión facial. Esto es izquierda,
derecha. Entonces, toda esta información que viene de la derecha va a estar controlando los movimientos del lado izquierdo de la cara. Entonces, coloquemos una cara por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, toda esta información viene y está controlando los músculos de la expresión facial del lado izquierdo. Lo que normalmente debe ocurrir. Y pues lo mismo del otro lado, ¿no? La información que viene de acá de la corteza izquierda hace el mismo recorrido y llega a la porción, al núcleo del facial contralateral, ¿cierto? Ahora, aquí hay una cosa característica también, y es que las fibras que vienen de la corteza también mandan fibras ipsilaterales, pero esas fibras ipsilaterales, te las voy a poner en azul. Miren ahí, las contralaterales están en rojo, las ipsilaterales están en azul. Estas ipsilaterales no se decusan, sino que siguen de largo y llegan el núcleo ipsilateral del facial, pero solamente en su porción cefálica. Solamente y hacen sinapsis. O sea que este núcleo del lado izquierdo está recibiendo una sinapsis que es ipsilateral y que viene de acá, de esta misma corteza. O sea que toda la motricidad de la cara recibe fibra tanto del lado contralateral como del lado ipsilateral. La diferencia es que estas fibras se distribuyen de tal manera que las fibras superiores están dirigidas sobre todo a las porciones superiores de la cara. ¿Sí? O sea, la porción superior de la cara está recibiendo fibras tanto contralaterales como ipsilaterales, ¿ven? Rojo y azul, mientras que las porciones inferiores de la cara solamente reciben fibras contralaterales. Y eso explica los dos fenómenos que en algún momento que lo han visto en anatomía, no sé dónde, pero es muy frecuente que se hable de esto, que son las parálisis faciales. Entonces, cuando se lesionan cualquier punto en esta vía, ¿sí? Del nervio facial, ya sea desde la corteza hasta la trayectoria del nervio, hablamos de una parálisis facial. Pero dicha parálisis puede ser central cuando se da en la corteza, cuando se da en algún punto de esta vía córtico-nuclear, ¿sí? O cuando se da específicamente, ¿cómo? O cuando se da específicamente en el núcleo. Okay. En cualquiera de esos casos, estamos hablando de que la parálisis es una parálisis facial central. Pero, si la lesión se da en el nervio facial como tal, es decir, una vez salió del núcleo, hablamos de una parálisis facial periférica. Y vamos a encontrar que la lesión va a ser diferente, o sea, la expresión clínica va a ser diferente. ¿Por qué motivo? Entonces, si lo que suponemos aquí es que se lesiona el nervio en su trayecto, ¿sí? No vamos a hablar del trayecto de los nervios, repito, eso es anatomía, no vamos a hablar de eso, pero ustedes saben que el facial hace un recorrido muy largo y se mete a la caja del tímpano, ¿sí? Y por allá un montón de ramas sensitivas, no sé qué, termina saliendo del cráneo por el agujero estilo-mastoideo, para luego se mete por la carótida y se ramifica en todos los músculos de la cara. Entonces, es un trayecto muy largo en el cual puede en algún punto acodarse, algún tumor puede comprimirlo, o sobre todo cuando está pasando por la caja del tímpano, que pasa por un canal ependimario, ¿sí? No sé si han visto eso, pero ahí hay unas células a nivel del oído que tienen la peculiaridad de que los cambios de temperatura pueden hacer que se inflamen, los cambios bruscos de temperatura. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura generan esta inflamación que puede comprimir el facial en su recorrido y de esa manera producir una parálisis facial periférica que generalmente es transitoria, ¿sí? Es recuperable, ¿sí? O también una causa frecuente de parálisis facial periférica es el neurinoma del acústico, ¿sí? O el neurinoma acústico, ¿sí? Es un tumor que se encuentra a nivel del oído y que pasa, se presenta muy cerca
del recorrido del nervio facial y que lo puede comprimir. Estas son causas frecuentes de parálisis facial periférica. Entonces, si este nervio se lesionó en algún punto de su recorrido después de que salió, definitivamente el paciente no va a estar recibiendo inervación de ningún tipo, ni la ipsis ni la contralateral del lado izquierdo. Por lo tanto, este paciente no va a poder, ¿qué no va a poder hacer? No va a poder abrir el párpado, abrir el ojo de este lado, abrir el ojo así entrecerrado, y de manera compensatoria este lo abre mucho, ¿sí? No va a poder elevar el ala de la nariz de este lado, ¿cierto? Eleva esta, y de este lado el ala de la nariz está como caído, y puede elevar la comisura labial de este lado, pero de este lado no. También el paciente, como puede hacer este movimiento acá, puede arrugar la frente de este lado, pero de este lado no, ¿verdad? Entonces el paciente tiene una parálisis facial del lado izquierdo. Eso se llama una parálisis facial periférica. O, ¿cómo se llama también? Parálisis de ese término se reserva más para la pero sí, o sea, es análogo, pero ¿cómo se le llama ese síndrome? La parálisis. Bueno, se conoce popularmente como parálisis de parálisis de Bell. La parálisis de Bell es una parálisis facial periférica. ¿Cómo la reconoce? El paciente se le paralizó media cara. La parálisis, a pesar de que tiene una extensión grande, tienden a tener mejor pronóstico que la parálisis central. O sea, esta generalmente es recuperable, ¿sí? Porque si se elimina la causa, si el nervio se desinflama, si se elimina, si se reseca el tumor que se está comprimiendo, si a través de una técnica quirúrgica se libera el nervio, pues el paciente, y con terapia física, el paciente puede recuperar la movilidad de cara. El problema es la parálisis central. Ahora, si la parálisis es central, ¿qué ocurre? Si tenemos una lesión a nivel de la corteza, una lesión capsular, una lesión a nivel de este haz corticonuclear, ya sea en el mesencéfalo, ¿sí? O en cualquier punto de esta vía antes de llegar al núcleo, ¿qué está ocurriendo con esta información hacia el lado izquierdo? Pues estamos ilustrando el lado derecho. ¿Qué pasará con esta vía contralateral? O sea, se pierde, ¿verdad? Se pierde la inervación contralateral de este lado. Como se pierde la inervación contralateral, el paciente está perdiendo la inervación en la porción inferior del núcleo. La superior parcialmente, porque solamente está perdiendo la inervación contralateral de la porción superior, no está perdiendo la inervación ipsilateral. Por ese motivo, el paciente presentará una parálisis hacia el cuadrante inferior izquierdo, ¿cierto? Solamente está perdiendo la inervación contralateral. Entonces, en ese caso, el paciente puede abrir los dos ojos y puede arrugar la frente. Normal, él le pide al paciente arrugue la frente. Lo que uno siempre le pide, arrugue la frente y sonríe. Muéstrame los dientes. Es que se hace el paciente, muéstrame los dientes y arrugue la frente. Así. Entonces, cuando no, se le cae una comisura y la otra se eleva. Entonces, arruga la frente de ambos lados, abre los ojos bien, ¿no? ¿Sí? Pero no, ¿qué le pasa aquí? Entonces, la parálisis persiste aquí. No puede elevar la comisura labial de este lado, ¿verdad? Entonces, la parálisis en este caso se confiscó o se limitó a el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Esta es la característica de una parálisis central. Pues en todos los casos
de parálisis central, la parálisis central es contralateral, ¿verdad? Seleccionó la vía derecha. Pero en el caso de una parálisis periférica es ipsilateral, o sea, el que seleccionó aquí fue el nervio facial izquierdo y la parálisis fue izquierda, ¿sí? Mientras que acá se lesionó la vía corticonuclear derecha, la parálisis fue izquierda. Para que se entienda también, las centrales son contralaterales, excepto cuando lo que son contralaterales, y las periféricas son ipsilaterales, ¿cierto? Porque tenemos el caso de lesión directamente en el núcleo. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Si se lesiona todo el núcleo, eso es lo mismo que una parálisis de qué tipo? Central. No, si se lesiona todo el núcleo, es lo mismo que una parálisis periférica, ¿cierto? O sea, lesionar todo el núcleo, está perdiendo la inervación tanto en la parte superior como inferior. O sea, es como si lesionaras el nervio, ¿sí? Entonces, cuando se lesiona todo el núcleo, se comporta como una periférica. Pero si solamente se trata de una lesión en la porción inferior del núcleo, entonces se comporta como una central. Entonces, puede variar cuando se lesiona el núcleo dependiendo del compromiso o de qué porción del núcleo se afecta. Si solamente se compromete la inferior, va a ser una parálisis central. Si se compromete todo el núcleo, va a ser una parálisis periférica. Bueno, entonces eso es como la aplicación clínica más importante para el resto de sus vidas. Esto lo van a ver muchas veces y ustedes lo van a identificar. Entonces le piden al paciente, arrugue la frente, sonríe y hace así, ustedes dicen, o sea, a pesar de que la extensión de la parálisis es menor que esta es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque esto no es recuperable, ¿sí? Es decir, ya estas neuronas que murieron aquí, esto no se recupera, ¿sí? Aquí generalmente la causa es isquémica, ¿sí? Hay una muerte neuronal en algunos de estos puntos, mientras que acá generalmente la causa es compresiva. Si alivias la compresión, resuelve el problema. Pero aquí nada que hacer. O sea, esta secuela es definitiva, ¿sí? Nada que hacer. Bueno. Vamos entonces ahora con este otro núcleo. Está por aquí. Hay algo que ocurre con frecuencia en la parálisis de Bell cuando el origen de la parálisis es nuclear. O sea, imaginen que hay un gran tumor que está comprometiendo todo el núcleo del séptimo. Por proximidad, si hay un tumor que compromete el núcleo del séptimo, lo más probable es que comprometa al núcleo del séptimo. Entonces ese paciente va a tener, aparte de una parálisis facial, va a tener una parálisis del sexto par, que ya vamos a ver cómo es la parálisis del sexto par. Este nervio abducen o motor ocular externo también sale por aquí, ¿verdad? Sale un poquito más medial por el surco bulbo protuberante, ¿cierto? Saliendo por aquí. Y se va a estar dirigiendo ¿a dónde? De izquierda, de derecha. ¿Hacia dónde se dirige el nervio motor ocular con un motor ocular externo del lado izquierdo, un nervio abducen? ¿A quién le va a dar inervación? ¿Al recto lateral de qué lado? A la izquierda, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que ellos reciben control cortical contralateral también. Desde la corteza se controlan contralateralmente, pero desde aquí no hay decusación, ¿sí? El nervio sale del núcleo izquierdo va al recto lateral izquierdo. Entonces coloquemos aquí los dos ojos, ojo derecho y ojo izquierdo, ¿cierto? Entonces este nervio va a llegar hasta el músculo recto lateral, uno de otro color. Vamos aquí al músculo recto lateral, entonces el sexto par llega al recto lateral del mismo lado. ¿Y qué pasa cuando se contrae el recto lateral? Abducción del ojo.
¿Sí? ¿Qué pasa con aquel ojo? Se va para acá también, ¿verdad? Uno no puede echar un ojo para acá y el otro para allá. Entonces, si este ojo se vino a secar, ¿quién se contrae de este lado? ¿Pero qué músculo? El recto medial. ¿Y eso por qué pasó? Es decir, si la inervación, para yo mirar hacia la izquierda y que este músculo se contraiga, viene del sexto par, ¿por qué de este lado se contrae el recto medial? Consensual. El consensual no dice eso. El consensual lo que dice, habla es de la reacción pupilar ante el estímulo contralateral. Pero ¿por qué la inervación motora, voluntaria de hecho, a este músculo hace que también se contraiga este músculo? Bueno, borraré esto y repetiremos el mismo esquema, pero ahora para el sexto par. Corteza, lóbulo frontal, fisura de cilio, lóbulo temporal, lóbulo frontal, fisura de cilio, temporal, cuerpo calloso, ventículos laterales, ventículos ventriculares, mesencéfalo, sustancia negra, núcleos rojos, acueducto de cilio, protuberancia. Entonces, vamos a colocar ahora aquí el núcleo del sexto par. ¿Quién está aquí próximo, un poco lateral y dorsal, a el núcleo del sexto par? Sí, los lagrimales están un poco más ventrales también. Por aquí están los lagrimales y los salivatorios, ¿verdad? Los lagrimales y los salivatorios. ¿Quién más está por ahí? Un poco lateral y dorsal al núcleo del sexto par. Es un núcleo, sí, que hace parte de la formación reticular. ¿Cómo se llama eso? Una formación reticular la pones siempre así como X, como una red. X. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama no lo voy a escribir, voy a poner las iniciales de ustedes. Formación reticular paramediana continua. O sea, después. Formación reticular paramediana, ¿sí? La medio, continua. Entonces, miren, nuevamente, ¿quién? Ahorita cuando hicimos el caso del nervio facial, estábamos pintando el área, ¿qué área de Brodmann? El área 4, ¿verdad? La corteza motora primaria. Si yo voy a dibujar ahora, quien está controlando esto, ¿qué área debo dibujar? ¿Qué área de Brodmann? ¿Qué área de Brodmann controla la mirada conjugada horizontal? Lo hemos dicho en un momento. El área 8 de Brodmann. O sea que el corte coronal esta vez no lo estoy haciendo por el área 4, o sea por el giro precentral, sino un poco más adelante, hacia el frontal, por el área 8. ¿Verdad? Este es el área de 8, el área 8 del lado derecho, que es el área de la mirada conjugada horizontal. Entonces,
nuevamente las fibras que vienen del área 8, del lado derecho, se van dirigiendo a través de la cápsula interna, ¿sí? Van pasando por el pedúnculo cerebral a nivel del mesencéfalo y se decusan, ¿sí? Para ejercer control contralateral en el núcleo del sexto par. Y aquí al núcleo del sexto par, ¿cierto? Ya sabemos que de aquí sale el nervio y ya sabemos lo que hace, ¿verdad? Ya sabemos que este es la izquierda, ya sabemos a dónde va. Va hacia el recto lateral izquierdo. Pero hay otras fibras que vienen del núcleo del sexto par y que van a hacer sinapsis a la formación reticular paramediana continua, ¿sí? Entre otras cosas, aquí están también muy próximo a ella los núcleos vestibulares, ¿sí? Por aquí están los núcleos vestibulares. Ya habíamos dicho, se encontraban en la unión bulbo-protuberancial. Aquí estaría sobre todo el superior, el medial y el lateral, ¿verdad? Y el inferior está más hacia el bulbo. O sea, aquí estarían los núcleos vestibulares también. Entonces, este núcleo de sexto hace sinapsis con los núcleos vestibulares, con los núcleos de la formación reticular paramediana continua, y también los núcleos vestibulares mandan fibras aquí, ¿sí? Entonces, la formación reticular paramediana continua, que recibe fibras tanto del sexto como de los vestibulares, va a mandar unas fibras ahora ascendentes. Estas fibras ascendentes, ¿sí? Van a estar dirigiéndose ahora a través de un fascículo que va a llegar a un núcleo que se encuentra aquí, dorsal al acueducto de Silvio, dorsal no ventral al acueducto de Silvio. Es el núcleo del tercero o del motor ocular común. ¿Okay? Entonces, estas fibras del motor ocular común, ¿sí? Que van a salir por dónde? Por aquí, por la fosa interpeduncular, ¿cierto? Se van a dirigir ahora ¿a dónde? Al ojo del lado derecho. Entonces aquí está el ojo izquierdo y este sería el ojo derecho. ¿Sí? Derecho, izquierdo. Pero estas fibras que vienen del núcleo del motor ocular común derecho van a dar inervación ¿cuál recto? A recto medio. ¿Sí? Cuando lleguemos a ver ese céfalo vamos a ver que el núcleo del tercer par en realidad es un núcleo que tiene varios subnúcleos, ¿sí? Entonces tiene un pequeño subnúcleo para el recto